Bueno, hoy vamos a repasar el tema de las configuraciones electrónicas de átomos y iones. En el ejercicio que se les había planteado, ustedes tenían una serie de átomos y iones, ¿sí?, en el cual tenían que desarrollar para cada uno su configuración electrónica. Teníamos al átomo de calcio, de arsénico y de neón, y teníamos los iones negativos, o sea, los aniones, cloro y azufre, y teníamos el catión o ion positivo, aluminio. Hay que recordar que los átomos, tal cual están expresados en la tabla periódica, son átomos neutros, quiere decir que tienen la misma cantidad de electrones que de protones en su núcleo, por lo tanto ese balance de cargas hace que sean neutros, y a esas especies químicas se las llama átomos. En el caso de especies químicas derivadas de átomos, o sea que provienen de átomos, pero se ha desbalanceado su carga eléctrica porque han ganado o perdido electrones, se los denominan iones. En este caso, los iones pueden ser negativos o positivos, ¿sí?, y se denominan a los negativos aniones y a los positivos cationes. Bien, para saber la configuración electrónica de estas especies, nosotros tenemos que utilizar la regla de las diagonales, que es una regla que nos permite saber cómo se van distribuyendo los electrones de una especie química en sus diferentes niveles de energía y dentro de sus niveles de energía en los orbitales atómicos. Recordamos la estructura de la regla de las diagonales para poder después entender cómo se van llenando cada uno de sus subniveles. Los niveles van del 1 en adelante, pongamos por ejemplo hasta el 6, y en cada nivel de energía se van agregando los subniveles. En el nivel 1 habrá un orbital S, en el nivel 2 habrá un orbital 2s y orbitales 2p. En el nivel 3 hay orbitales s, orbitales p y orbitales b. Y subsiguientemente, de la misma manera, podemos armar la grilla con el resto de los niveles. 5s, 5p, 5d, 6s, 6p, y si quisiéramos podemos poner 7s. No agrego el resto porque no son utilizados, no hay una cantidad suficiente de electrones en los átomos que vamos a utilizar para que se llenen estos orbitales. ¿Cómo utilizamos la regla de las diagonales? Bueno, recordamos que precisamente se llama así porque los electrones siguen este ordenamiento. Van llenándose en este sentido, en este orden. Lo importante es saber que por cada grupo de orbitales atómicos, ¿sí?, hay una cantidad distinta posible que es máxima de electrones que puede albergar ese subnivel. Por ejemplo, los niveles S pueden tener hasta 2 electrones. Los niveles P pueden contener hasta 6 electrones. Los subniveles D hasta 10 electrones. Los F hasta 14. Van variando de a 4 electrones. Por lo tanto, si yo quisiera hacer la configuración electrónica de cualquiera de estas especies, lo único que me interesa saber, o el único dato inicial que me importa conocer, es cuántos electrones tiene la especie química a la cual yo quiero desarrollar su configuración electrónica. Por ejemplo, la especie química anión cloro -1. ¿Cuántos electrones tiene? Para eso necesito saber cuál es su número atómico, porque su número atómico
me da la información de cuántos protones tiene en el núcleo. A la izquierda de cada especie, yo ya tengo escrito el número atómico de cada uno de los átomos correspondientes. Por ejemplo, el átomo de cloro tiene Z17. El átomo de cloro tiene Z igual 17. ¿Qué significa ese 17? Y significa que tiene 17 protones en su núcleo. Pero como todos los átomos son neutros, entonces el átomo de cloro también tiene 17 electrones moviéndose alrededor del núcleo. ¿Me basta ese dato para poder hacer la configuración electrónica del cloro -1? No. ¿Por qué? Porque el cloro es un átomo, no es un ion. Entonces, ¿cómo transformo esta información para que me sea útil para esta especie? Y si para pasar del cloroátomo al cloro-ion, lo único que pasó es que ganó un electrón, ¿cómo sé que ganó un electrón? Y porque si tiene carga -1, quiere decir que hay más electrones que protones en esta especie. Es decir, que si en el cloro atómico hay 17 protones y 17 electrones, en el anión cloro -1, que también tiene Z17, ahora habrá 17 protones, pero tiene que haber un electrón de más. 18 electrones. Como hay un electrón de más, ¿sí? Ese electrón de más es el que le da la carga al ion y es lo que lo diferencia del átomo. Por lo tanto, en lo que me tengo que concentrar ahora es en la cantidad de electrones que tiene el anión. 18 electrones. Y estos 18 electrones son los que tengo que colocar dentro de sus subniveles siguiendo la regla de las diagonales. Eso es lo que voy a hacer a continuación. Entonces, vamos a colocar configuración electrónica del cloro -1. Lo vamos a simbolizar así. Y a continuación vamos a escribir la configuración electrónica de esa especie, siguiendo la regla de las diagonales para un total de 18 electrones. Eso se escribe de la siguiente manera. Empiezo por acá. Lo primero a llenar es el orbital 1s, que puede tener como máximo 2 electrones. Entonces voy a poner 1s2. Siempre la cantidad de electrones se pone como superíndice. Luego de que llené el 1s, viene el 2s. 2s con 2 electrones. Luego del 2s, viene el 2p. 2p6. Luego del 2p, que podría tener hasta 6 electrones, viene el 3s. 3s2. Ya llevo colocados 2 y 2, 4. Y 6, 10. Y 2, 12 electrones. Y tengo que llegar hasta 18 electrones. Por lo tanto, continúo. Después del 3s, ¿quién viene? El 3p. 3p. Llevo 12 y coloco 6. Ahí tengo mis 18 electrones. 2 y 2, 4. Y 6, 10. Y 2, 12. Y 6, 18. Vamos a ordenar un poco esto.
Voy a colocar esto de este lado para que quede más claro. Y ahí tengo la configuración electrónica del anión cloro-1, o el nombre correcto de ese anión es anión cloruro. Si vamos un poquito más allá, no lo pedía en la consigna del ejercicio, pero sí podemos avanzar, podemos decir que la distribución de electrones por niveles de este anión es la siguiente. En el nivel 1 hay 2 electrones. En el nivel 2 hay 6 más 2, 8 electrones. Y en el nivel 3 también hay 6 más 2, 8 electrones. Por lo tanto, podemos abreviarlo de la siguiente manera. Distribución de electrones por niveles para el cloro-1 es 2, 8, 8. ¿Para qué nos sirve esto? Y esto nos sirve para representar luego, ¿sí?, el modelo de Bohr de este anión, que es lo que voy a hacer a continuación. Para representar el modelo de Bohr, tenemos que recordar que el modelo plantea la existencia de un núcleo, ¿sí?, que tiene protones y neutrones, y también la existencia de niveles alrededor del núcleo u órbitas en los que están distribuidos los electrones. En este caso me doy cuenta que son 3 niveles, ¿sí?, y cada uno de los niveles posee esta cantidad de electrones: 2, 8 y 8 electrones. El tema ahora es saber qué números coloco dentro del núcleo. Para eso necesito conocer 2 datos importantes: el Z del átomo y el A del átomo. El Z y el A del cloro o de cualquier átomo se saca de la tabla periódica. El dato del número atómico del cloro, ya lo teníamos desde antes, era 17. El A representa la masa atómica del cloro. Si ustedes lo buscan en cualquiera de las tablas periódicas que puedan utilizar, van a encontrar un número con decimales que dice 35,45. Para poderlo utilizar en un modelo de Bohr, digamos, individual y particular, nosotros tenemos que redondear este número para que el valor corresponda a uno de los isótopos del cloro, ¿sí? Recuerden que esta es la masa atómica promedio que surge de considerar a todos los isótopos distribuidos, ¿sí?, que existen del cloro. Si nosotros consideramos a uno solo, ¿sí?, por ejemplo, el de A35, tomando el criterio de que siempre vamos a redondear al entero más cercano, podemos decir que vamos a dibujar el isótopo 35 del cloro. Todos los átomos de cloro del universo tienen Z17, por eso son cloro, ¿sí?, porque tienen 17 protones en su núcleo, pero pueden diferir en algunas unidades el valor de su masa atómica, porque pueden tener más o menos neutrones. Por eso es que elegimos uno de esos isótopos para dibujarlo. Y para simplificar, ¿sí?, el cálculo y el desarrollo del problema, siempre vamos a utilizar la masa atómica promedio redondeada al entero más cercano. En este caso, 35.
De este número se obtienen los protones. Y de este número se obtiene la cantidad total de partículas que hay en el núcleo. O sea que en todo este núcleo tiene que haber 35 partículas entre protones y neutrones. Por lo tanto, ¿cómo sacamos el valor de los neutrones? Por una simple resta entre la masa atómica y el número atómico. Por lo tanto, el número de neutrones para estos átomos, o para este átomo en particular, es 35 menos 17, lo que me da 18 neutrones. Y ese es el valor que voy a poner ahí adentro. Ya el núcleo lo tenemos armado, ahora lo que tenemos que hacer es terminar de comprender la estructura de todo el átomo. Tenemos un núcleo con 35 partículas, de las cuales 17 son protones, 18 neutrones, y tenemos 3 niveles de energía, u órbitas, como lo llamó Bohr en su momento, ¿sí?, con electrones distribuidos en cantidad diferente en cada uno de los niveles. 2 electrones en el primer nivel, 8 en el segundo y 8 en el tercero. Que proviene, recuerden, de la configuración electrónica. Bien, ya que terminamos todo el desarrollo de la consigna para el anión del cloro -1 o anión cloruro, vamos ahora a desarrollar la misma consigna completa para un átomo, el átomo de arsénico. Elijo el átomo de arsénico porque de todas las especies químicas de la consigna es el que más cantidad de electrones posee. Vamos a ver cuántos electrones tiene, ¿sí?, para poder distribuirlos dentro de la regla de las diagonales. Vamos a repetir todo el procedimiento, así lo fijamos. Es un átomo, por lo tanto, es neutro y tiene la misma cantidad de protones que de electrones. Por lo tanto, si Z es 33, quiere decir que el arsénico tiene 33 protones y 33 electrones. La misma cantidad porque es neutro. También tenemos que tener en cuenta al A, como vimos antes, porque el A después nos brinda información sobre cuántos neutrones tiene, ¿sí?, y es lo que necesitamos saber para poder completar la información del núcleo del átomo. Como les había dicho en el caso anterior, siempre tenemos que redondear la masa atómica relativa que nos informa la tabla periódica al entero más cercano para poder dibujar uno de los isótopos del átomo que estamos analizando, en este caso el arsénico. Por lo tanto, en este caso, vamos a tomar como valor 75. Sabiendo que 75 entonces es la cantidad total de partículas en el núcleo. Son los protones más los neutrones. Con lo cual, si yo quería saber cuántos neutrones tiene este átomo en su núcleo, tengo que hacer la cuenta de A menos Z, 75 menos 33, y eso me da 42. Por lo tanto, 42 neutrones. Ya tenemos toda la información necesaria para completar al menos el núcleo, ¿sí?, con los 33 protones y los 42 neutrones. Si yo quisiera ir dibujando ya el modelo de Bohr, diría que hay un núcleo con 33 protones y 42 neutrones. Ahora me falta conocer cuántos niveles de energía u órbitas tiene el átomo de arsénico y cómo están distribuidos los electrones en esos niveles. Para eso tenemos que utilizar otra vez la regla de las diagonales.
La vuelvo a escribir para fijar el concepto. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, y vamos a ver si con eso me alcanza o tendré que agregar más subniveles. Vamos a ir escribiendo la configuración electrónica de este átomo, ¿sí? Aquí arriba. En los orbitales S entraban 2 electrones, por lo tanto empezamos diciendo 1s con 2 electrones. Luego tenemos esta otra diagonal que cruza al orbital 2s. Entonces tendremos 2s con 2 electrones. Después tenemos la tercera diagonal, que cruza primero un orbital 2p y después un orbital 3s. Con lo cual tendremos 2p6, 3s2. Y vamos contando los electrones. 2 y 2, 4, y 6, 10, y 2, 12. Continuamos porque tenemos que llegar hasta 33 electrones. Hacemos la próxima diagonal y vemos que primero tenemos que llenar el 3p y después no va el 3d, que suele ser una equivocación común. En vez de ir el 3d, después del 3p va el 4s. Y llenamos en ese orden. 3p6, 4, S2. Y ahí vamos. 2 y 2, 4, y 6, 10, y 2, 12, y 6, 18, y 2, 20. Nos faltan 13 electrones por colocar. Después del 4s, ahora viene esta próxima diagonal. Por lo tanto, ahora viene el orbital 3d, que puede llenar hasta 10 electrones. Entonces pondré 3d 10. Y me faltan completar 3 electrones más, que irán al orbital 4p, que puede contener hasta 6, pero por ahora solo necesito completarlo con los 3 que me faltan. Y entonces pondré 4p3. Y ahí tengo escrita la configuración electrónica completa para el átomo de arsénico. Si yo quisiera ver cómo se distribuyen los electrones por niveles, hago lo mismo que hice en el caso anterior para el cloro. Simplemente separo la configuración electrónica según sus niveles. Y digo, en el nivel 1 hay 2 electrones. En el nivel 2 hay 8 electrones. En el nivel 3, que hay que contar este y este también, por eso los voy a marcar de manera diferente, hay 10 más 6, 16, más 2, 18. 18 electrones. Y en el cuarto nivel, los voy a marcar por acá arriba para distinguirlos, ¿sí? Hay 3 y 2, 5 electrones más. Con lo cual, la distribución de electrones por niveles para el átomo de arsénico es 2, 8, 18, 5. 2, 8, 18, 5. Tiene 4 niveles, con lo cual voy a poder dibujar 4 órbitas y cada una con la cantidad de electrones que me indica la distribución. 2 electrones, 8 electrones,
18 electrones y 5 electrones. Con esta distribución acabamos de cumplir con la consigna completa para dibujar, ¿sí?, el esquema o el modelo de Bohr para el átomo de arsénico. A continuación voy a dejar escritas en el pizarrón cada una de las configuraciones electrónicas del resto de las especies de la consigna inicial, con sus modelos de Bohr dibujados a un costado. Muy bien, y finalmente acá tenemos escritas a las 4 especies químicas que nos quedaban, cada una con sus configuraciones electrónicas, y a la derecha están dibujados, ¿sí?, las representaciones del modelo de Bohr. Cada una, por supuesto, hubo que analizar cuántos electrones tenían. En el caso del calcio y el neón, como son átomos, recuerden que son la misma cantidad de protones que de electrones, por eso sale directamente del número atómico el valor de electrones que tiene. Y en el caso del aluminio y el azufre, que es un catión y un anión, habrá que quitarles o agregarles electrones para que se puedan formar las especies iónicas, ¿sí? En el caso del aluminio, por ejemplo, que es un catión que tiene Z13, ¿sí?, porque tiene 13 protones, su átomo tendría 13 electrones, 13, pero hay que sacarle 3 porque así sobran 3 cargas positivas. Es por eso que quedó con 10 electrones, 2 y 8 distribuidos. Y en el caso de un anión, en vez de quitarle electrones, hay que agregarle 2 al número atómico. Por lo tanto, como el número atómico del azufre es 16, ¿sí?, hay que sumarle 2, por lo tanto tiene 18 electrones su anión con carga -2. Esos 18 electrones están distribuidos en 3 niveles. Una cosa importante para destacar antes de terminar es ver que, por ejemplo, ¿sí?, 2 especies químicas que tienen distinto número atómico, como el neón y el aluminio, Z10 y Z13, ¿sí?, pueden tener igual distribución de electrones por nivel o igual configuración electrónica. A ese tipo de átomos que tienen distinto el núcleo pero igual cantidad de electrones se lo llama especie isoelectrónica.